Muy bien. Buenas tardes, amigos. La Unidad Gerontológica Imartesan presenta hoy su programa semanal Gerontológicos. Hoy ya tenemos un programa muy especial. Tenemos en la entrevista el personaje gerontológico de la semana, al doctor Charles da Silva, que está trabajando en México, pero es de nacionalidad portuguesa. Es psicólogo clínico y con doctorado en neuropsicología. Aparte de eso, también nos acompaña hoy día como comentarista invitada la licenciada Eulalia Abanto Quirós, que es también, Eulalia, dime, ¿tú también eres psicóloga clínica también? Sí, Sí, muy también, buenas ¿cierto? tardes, Luis. Sí, Sí, también psicóloga también clínica, sí. psicóloga clínica, también estamos acompañados hoy día, se encuentra también Janina Paucar. Janina, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, sí. Ah, ¿qué tal? Janina Paucar también. Buenas tardes. Destacar el hecho de que el doctor Charles da Silva también es, digamos, integrante de la red internacional de la Central Informativa del Adulto Mayor. Y bueno, estamos también en la compañía del licenciado Juan Campaña, que también nos visita. Y todos ellos, curiosamente, se ha juntado todo psicología acá. Todos ¿no? Están el licenciado Campaña, que fue el personaje gerontológico de la semana anterior, Janina Paucar, Eulalia, o sea que tenemos todo un grupo de psicología que vamos a tener un diálogo bien interesante el día de hoy. Bueno, ahí vamos a ver algunas cosas con respecto a los invitados. Bueno, eso es con respecto a los invitados, pero bueno, respecto a los eventos que vamos a realizar también, recordar que el día 15 estamos realizando la jornada por una nueva visión del envejecimiento, ¿no? Y también hay que recordar que el próximo sábado también tendremos al doctor Charles da Silva en el conversatorio, en el 9º conversatorio internacional de la Central Informativa del Adulto Mayor. Entonces, bueno, con todas estas presentaciones creo que vamos a dar lugar. Ya saben que la mecánica de la entrevista es que las personas que han sido, en este caso la comentarista invitada, puede comentar y puede preguntarle al doctor Charles. Igualmente también nuestra visitante Janina, ¿me escuchas, Janina? ¿Sí? También ella puede hacer preguntas. Y también al último, vamos a hacer ya también dar acceso al público también para que pueda hacer sus consultas. Muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a conversar con el doctor Charles da Silva. Ante todo, amigo, ¿qué tal? Bueno, sabemos que tiene una rica experiencia en México con las personas mayores y está desarrollando un trabajo muy importante sobre el tema del cuidados. ¿Podría darnos unos alcances sobre eso, por favor? Sí, muy buenas tardes a todos. Sí. Antes de más, agradecerles la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con personas que trabajamos en el mismo ámbito, ¿no? Y con un objetivo muy específico y muy especial, y creo que una población que es fantástica. Entonces, muchas gracias. Sí, llevamos trabajando muchos años con el envejecimiento. En España fueron 4 años consecutivos, donde terminamos con una evaluación de más de 4,000 adultos mayores, y pues en México llevamos igualmente un ritmo interesante sobre esta cuestión, ¿no? Hemos trabajado mucho con los adultos mayores, realmente, en investigación y en producción, porque pues yo creo como persona profesional, pero más que todo como persona, como contribuyente, como miembro de esta sociedad, que la investigación es una parte importante, pero la otra gran parte es aterrizar la investigación para que las personas puedan hacer uso de aquello que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ese es un poco, o ha sido un poco nuestro objetivo, y en algún momento, de verdad que nos dimos cuenta que recuerdo que un reporte decía que en 2020 tendríamos 40 millones de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y pues
creo que ese día impactó, nos sentamos y dijimos, espera, ¿no? Si son 40 millones, dijimos porque somos un grupo multidisciplinario que nos gusta trabajar en con varias visiones, ¿no? Dijimos, bueno, si vamos a tener 40 millones de adultos mayores enfermos, vamos a tener 40 millones, mínimo 40 millones de cuidadores con una probabilidad de enfermarse, ¿no? Hablamos de salud mental sobre todo, no de enfermedad neurodegenerativa, pero de salud mental. Entonces empezó una preocupación especial y en ese momento, después de una larga investigación, ya viene de hace muchos años, 10 años estuvimos investigando, en total fueron 8,000 personas evaluadas, 4,000 cuidadores y 4,000 adultos mayores, y realizamos lo que consideramos que es un manual, ¿no?, de apoyo al cuidador. Es un pequeño libro de 100 y pocas páginas, donde damos estrategias, donde decimos a las personas, bueno, estrategias psicológicas, ¿no? Si el adulto mayor, por ejemplo, no responde a determinada situación dentro de estos parámetros, existen estas probabilidades de respuesta, de negociación, bueno, en fin, hablar de todo lo que la psicología puede apoyar, pensando en estrategias para adultos mayores en fase de envejecimiento normal, patológico, y finalmente para el duelo, que es uno de los grandes procesos o de los procesos más difíciles que el cuidador tiene que soportar. Sí, sí. Y luego, yo creo que para finalizar, creo que es muy importante que pensamos en el cuidador y decimos, bueno, 10 adultos mayores, 10 cuidadores. No es correcto. Muchas veces en 10 adultos mayores podemos tener 50 cuidadores. Al final de cuentas, claro, el cuidador formal pasa 24 horas del día, es efectivo, con un adulto mayor. Pero cuando hablamos de centros de día, yo recuerdo que durante 4 años trabajé en centros de día de la Cruz Roja Española en Extremadura, Badajoz, y cuando hablamos de centros de día, hablamos de 20, 30 adultos mayores, ¿no? Y 5 profesionales de la salud. Es decir, también existe una sobrecarga emocional muy importante. Entonces, yo creería que muchas más son las probabilidades de alteraciones de la salud mental de un cuidador informal como son las de un cuidador formal, ¿no? Creo que esto nos aumenta la probabilidad de enfermedad en la salud mental. Perfecto. Eulalia, ¿tienes un comentario, por favor? ¿O quieres preguntar algo? Quería consultarle al doctor. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que se da con frecuencia en los adultos mayores? Estas enfermedades degenerativas, ¿no? Sí. Que usted ha podido visualizar o trabajar con los adultos mayores. Sí, dentro de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, tenemos el Alzheimer con un 60%, más o menos, ¿no? Ahora los datos serían un poco flexibles, porque estamos en una fase que no conocemos la realidad y pues llevamos 7 meses, ¿no?, en esta situación que no podemos contabilizar, pero por lo general, y lo que se iba viendo es que 60%, la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas están orientadas hacia la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Luego tenemos Parkinson, que es de las enfermedades que se siguen con menor afectación cognitiva en una fase inicial, que por ejemplo un Alzheimer. Tenemos más problemáticas con los movimientos involuntarios, etcétera. Pero también tenemos otras enfermedades, ¿no? Yo creo que muchas veces nos quedamos en esta idea de que la enfermedad neurodegenerativa es la enfermedad del adulto mayor, pero existen otras. Gran parte de los adultos mayores padecen de otras alteraciones crónico-degenerativas, ¿no? Como es el caso de enfermedades coronarias, de enfermedades de diabetes, la diabetes, por ejemplo, o otras enfermedades. Y déjeme que le diga que yo creo que es esencial, ¿no? En este momento, fundamentalmente, muchos adultos mayores sabemos que padecen de algún tipo de problemática de enfermedad oncológica, ¿no? Es una enfermedad que cada vez más crece en el mundo por nuestra forma de vida, por nuestra alimentación, por nuestra conducta social, en fin, por una serie de razones que son muchísimas, pero efectivamente cada vez tenemos mayor número de personas con enfermedad oncológica. Es transversal. Aquí no decimos que hay más adultos mayores, más niños o más adultos. Realmente la enfermedad
ha tocado un poco de todas las poblaciones, pero sí encontramos adultos mayores con alteraciones oncológicas importantes. O vamos encontrando más bien, ¿no? Yo creo que los más antiguos, si hablamos de personas con 80 años, tal vez por su alimentación cuidada, tal vez por la cuestión del ejercicio físico, no sabría, no presentan tantas características. Los nuevos adultos mayores, los que se están transformando en este momento, tal vez por otra calidad de vida, sí empiezan a presentar innúmeras enfermedades oncológicas, inclusivamente encefálicas, ¿no? Cerebrales, aunque además encontramos de próstata, yo creo que es de las que más encontramos, pulmón, por el tabaquismo, por el alcohol, en fin. Hay una serie de situaciones, pero creo que está muy conectado. Yo creería, pero es una opinión, realmente no lo hemos investigado, yo creería que tiene que ver con los estilos de vida, ¿no? Y los factores de riesgo que han cambiado a lo largo del tiempo. Muy bien. Hay un tema siempre relacionado con las personas que cuidan, ¿no? O sea, al final de cuentas terminan siendo otro paciente muchas veces, ¿no? Ocurre que también ya digamos, ya como que hay una sobrecarga, ¿no? Sobre que a veces por ser uno solo nomás el que cuida, le carga toda la responsabilidad, y en el caso del cuidado de un paciente con Alzheimer es sumamente complicado realmente para una persona que no tiene suficiente preparación, ¿no? Y aún así, ¿no? Es difícil. ¿Qué comentario piensas sobre eso, por favor? Yo creo que, bueno, hemos hablado un poco de políticas públicas, un poco por ahí también ha andado la cosa. Ya. Compartimos un artículo hace poco, no tengo, en primer lugar decir que soy apolítico, no tengo ninguna, ninguna tendencia política, pero más bien creo que es la política pública que al final acaba por construir o desglosar el sistema, ¿no? Y vemos, uno de los factores de ese artículo era, por ejemplo, poner Finlandia como un ejemplo, como un buen ejemplo, donde no hay problema de cuidadores, pero no hay problema de cuidadores no porque los adultos mayores sean mejores o no sean mejores, porque la política pública permite que no existan casi adultos mayores en fase de envejecimiento patológico, ¿no? Básicamente, aquellos que tienen una condición genética y que tienen una predisposición, porque los demás son casi todos saludables, ¿no? Esto tiene que ver, como se puede leer en el artículo y lo hemos comentado, tiene que ver con la orientación del dinero, ¿no? De dónde se invierte, y este dinero público se invierte en la prevención. Y es una prevención que yo creo que es asertiva, porque realmente prevenir un Alzheimer o prevenir una enfermedad neurodegenerativa a los 50 años es una absoluta pérdida de tiempo. No se va a prevenir, no hay forma. La estructura cerebral ya no tiene la capacidad de flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe iniciar la prevención? Pues cuando nace, ¿no? Un autor muy interesante dice que al día que nace empieza a envejecer. Las células efectivamente empiezan a envejecer. Entonces, esto es el concepto nórdico, ¿no? Lo que vemos en Finlandia y en otros países que incorporan este grupo es lo que vemos. Empiezan con una disposición preventiva desde el primer día, desde que son niños. ¿Para qué? Para no tener el gasto, que muchas veces es altísimo, de tratar a un paciente, ¿no? Cuanto al Alzheimer, yo creería que es algo especial, ¿no? Es decir, no se puede comparar a otras enfermedades, ni neurodegenerativas ni no neurodegenerativas. Realmente es algo que impacta mucho, ¿no? Existe un proceso muy doloroso para el cuidador. Es imposible, yo diría que es imposible que un cuidador que cuide a una persona con Alzheimer no tenga afectaciones emocionales. No es posible, ¿no? Claro. Les podría contar 1.000.000 de historias que vivimos en el centro de Alzheimer, porque son historias naturales, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, el cuidador cuenta, está trabajando, ¿no? Es decir, cuidando al adulto mayor, y deja las tareas domésticas para el final del día, porque realmente un adulto mayor con Alzheimer no da mucho tiempo, mucho margen de tiempo. Entonces, al final del día es cuando el cuidador decide, por ejemplo, empezar a hacer sus cosas.
Y mientras tanto, el adulto mayor, el enfermo de Alzheimer, ya está descansando, ¿no? Y cuando el cuidador termina, pasaron 4 horas, y cuando se va a acostar, se despierta el enfermo con Alzheimer. Un enfermo con Alzheimer duerme promedio 4 horas. Entonces, ni siquiera es posible un descanso eficaz para el cuidador, mucho menos tener tiempo, ¿no? Para poder cuidar de sí, para poder cuidar de su higiene, para poder cuidar de su familia. Yo creo que gran parte de los problemas, de los mayores problemas que he visto en el envejecimiento y el cuidado, son con cuidadores de adultos mayores de Alzheimer, ¿no? Desde una hija que empieza a cuidar a su mamá o a su papá que está enfermo con Alzheimer, hasta que en algún momento ya su hija está enferma y ya es la nieta o el nieto que tienen que cuidar, porque mientras tanto se enfermaron las personas, porque pues, es muy difícil. Yo creo que el acto emocional, yo recuerdo que en los grupos de apoyo nos decían los cuidadores, a mí lo que me duele es que mi padre no me reconozca, ¿no? Pero es un problema de memoria. No es que no te reconozca, es que no puede recuperar la información, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Perdón, hay un micrófono ahí, Janina, por favor, tu micrófono. Exacto. Entonces, yo creo que es la parte emocional. Es muy dolida. Y luego yo tuve situaciones de cuidadores que nos dicen, es que yo en algún momento hice algo que a mi papá no le gustó y ahora se está vengando, ¿no? No logran ver que la enfermedad realmente nos despersonaliza. Perdemos identidad, perdemos conocimiento de quién somos. No somos, ¿no? Yo creo que de alguna forma dependiendo de la orientación de cada uno, ¿no? En el alma, en la conciencia, como quieran, pero en el proceso cognitivo la persona deja de ser quien era, ¿no? Al menos en gran parte del tiempo. Y esto mueve mucho con un hijo, con un nieto, con la familia en general, ¿no? Eulalia, ¿tienes Yo creo que alguna pregunta por ahí, o comentario? ¿Sí? A ver. Sí, quisiera saber que nos puedas dar algunas estrategias. Sí, la pregunta para el doctor sería, ¿qué estrategias se podría brindar a los cuidadores, ¿no? Para que puedan liberar un poco esta tensión que llevan día a día, ¿no? Esta carga emocional más que todo, que se cargan, ¿no? Los cuidadores en el cuidado del adulto mayor. ¿Qué estrategias podrían ellos tomar para poder liberar un poco esto? yo creo que la estrategia principal difícilmente funciona, ¿no? La estrategia principal es que seamos cada vez más solidarios como personas y como humanos y que tengamos más pasión por nuestras vidas, ¿no? Y pasión implica cuidar de los nuestros, como también nos cuidaron a nosotros. Pero bueno, yo creo que eso es una vía muy difícil. Siempre el cuidado le toca a una persona, entonces pensando en este proceso natural, existen varios. Fíjese, yo le diría, estimada Eulalia, que existe, por ejemplo, la gestión de tiempo. Las personas, todos nosotros no tenemos una buena gestión de tiempo, a no ser personas que son más obsesivas con su organización. Y hay pequeñas cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en los centros de día de Alzheimer, en Extremadura, teníamos un mapa, ¿no? El mapa puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, tiene que ser como la persona mejor se maneje, ¿no? Con cuestiones de tiempo. Y es algo que se hace usualmente. Pero yo creo que el secreto del mapa, ¿qué hacíamos con el mapa? Bueno, a las 8 de la mañana, desayuno. A las 8:30, ir al baño, ¿no? Porque los pacientes de Alzheimer, por ejemplo, se intenta que tengan una rutina también de baño, ¿no? Porque pues luego se les olvida y es bastante más complejo. Entonces, intentamos que existan rutinas muy estrictas, no diría completamente estrictas, existe alguna flexibilidad, pero no puede ser mucha, debido a la cuestión de la enfermedad. Y entonces ahí ponemos los horarios. ¿Qué es importante a veces en la gestión de tiempo, que es algo que se nos pasa mucho? El tiempo que demoramos a hacer cada cosa, ¿no? Nosotros lo poníamos, porque para nosotros es importante. Imagine, Eulalia, por ejemplo, que vamos a bañar a un adulto mayor, ¿no? Y bañar a un adulto mayor implica, por lo normal, frecuentemente 30 minutos, ¿no? Pero ese día,
el adulto mayor está mejor y habla con nosotros, ¿no? Y no vamos a hacer el baño en 30 minutos, porque lo que importa es realmente estimularlo, y tener estimulado es hablar con él, ¿no? Escuchar lo que nos dice. Esta cuestión de la repetición es sana para el adulto mayor. Puede que no sea para quien está escuchando, porque escucha lo mismo, pero es muy sana para el adulto mayor porque logra recuperar información. Y esto es trabajo de memoria y esto es fenomenal, ¿no? Entonces, demoramos 45 minutos. Existen 15 minutos más que no estaban contemplados, entonces los tengo que cortar en algún lugar. Por eso cuando tengo un listado de tiempo me permite una gestión más facilitada, ¿no? Y voy a cortar esos 15 minutos en algo que no sea tan importante, ¿no? Tener esta capacidad de, en primer lugar, hacer lo que es fundamental, lo que no podemos dejar de hacer, y entonces, de forma gradual, ir haciendo las que menos importancia, por decirlo de alguna forma, podrían tener, ¿no? Para que las podamos ir retirando. Porque es efectivo, el día tiene 24 horas. Yo creo que cualquiera uno de nosotros nos gustaría que el día tuviera 48, pero no tiene, tiene 24. Y 8 tienen que ser para descansar. Está más que probado científicamente, inclusivamente nosotros por experiencia, dormir menos de 8 horas no promueve un buen aprendizaje, no promueve una buena memorización, no promueve un buen funcionamiento cognitivo. Entonces, esas 8 horas son fundamentales. Y ahora que estamos encerrados en nuestras casas, damos el valor de cómo salir a ir a comprar pan. Realmente no son 5 minutos, es 1 hora del día, más las 8 que dormimos son 9, más las que necesitamos para trabajar. Entonces, realmente tenemos muchas actividades para muy pocas horas. Estimado Eulalia, le podría comentar muchas más. Nosotros logramos identificar más o menos 30 o 35 importantes en el libro, pero más que todo por una cuestión de tiempo. Muy rápidamente, hay otra que yo creo que es fundamental, yo creo que de las que más tuvimos que escribir, que se llama comunicación asertiva, ¿no? Cómo comunicar con el adulto mayor. Es fundamental, ¿no? A veces vemos cuidadores que gritan, eso no ayuda, es decir, eso es todo lo contrario de lo que podemos esperar que mejore una relación. Es decir, es un adulto mayor. Yo siempre digo, a nivel de cuidado, me preocupa cuando veo gente joven. Y digo me preocupa porque el adulto mayor tiene estrategias sociales de sobra, ¿no? Para manipular o para hacer lo que sea mejor para él, ¿no? Porque de esto depende algunas estrategias, como por ejemplo, el saber decir que no a un adulto mayor. Y el adulto mayor puede utilizar, por ejemplo, estrategias emocionales, ¿no? De varios tipos, desde, hija, cuando tú estabas enferma, yo sí te llevaba un vasito de agua, ¿por qué no me lo traes a mí? Entonces, este tipo de estrategias es lo que intentamos explicar. Y claro, un cuidado, si no es de una persona con una cierta experiencia, si hay algo que les sobra a los adultos mayores es la experiencia y el conocimiento, ¿no? Son personas llenas de estrategias sociales. Es impresionante cómo tienen solución para todo. Y la solución más fácil, ¿no? Y la más asertiva. Entonces, no es tan fácil, al final de cuentas, cuidarles, ¿no? Porque pues, tienen muchas habilidades. Pero sí, hay algunas, yo creo que psicológicas, que son importantes para todos, ¿no? Importantes para los enfermeros, importantes para los médicos, porque se basa en el ámbito psicológico, ¿no? Se basa un poco en esta empatía, pero una empatía controlada, ¿no? Una empatía controlada por nosotros, una forma de estar con el adulto mayor. Yo les voy a comentar, breve, para que, por tiempo, les voy a comentar que nosotros hicimos entrevistas a adultos mayores, hicimos 4,000 entrevistas, aquí en México, en Perú, en Portugal y en España. Completamos las 4,000 en focus group en estos países, y les puedo decir que es importante entender lo que piensa el adulto mayor. Es decir, la gente cuida, pero no se preocupa con saber. Es decir, vas para mi casa porque en mi casa estás mejor, pero ¿será que el adulto mayor está mejor? ¿Será que mejor para él es estar más cómodo o es estar en su casa, ¿no? Eso es un poco, yo lo comparo con el medicamento. ¿Qué es mejor, tomar un medicamento o no tomarlo? Pues tenemos que ver, no tenemos que hacer las cuentas.
para ver qué es lo mejor con relación a la salud. Y el adulto mayor yo creo que es algo muy parecido. No le tomamos en cuenta, no le escuchamos y no tenemos idea de gran parte de las actividades de los adultos mayores, precisamente porque no nos preocupamos. Entendemos que somos todos expertos en el cuidado y que lo hacemos lo mejor posible y nadie lo va a hacer mejor. Se escucha muchas veces, ¿no? Los hijos decir, nadie lo va a hacer mejor que yo. Pero hasta dónde se hacer bien es aquello que necesita el adulto mayor, ¿no? Aquello que él quiere. Con las entrevistas escuchamos cosas bellísimas en el sentido de que realmente tienen una opinión sobre nosotros, sobre el mundo, bastante más desarrollada de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Entonces, creo que esa es una estrategia genérica, ¿no? Debemos escucharles. Es a través de la comunicación que nos podemos entender y tal vez tener un cuidado mejor, ¿no? Para ellos también. Perfecto. Hay un tema que siempre me ha, digamos, me ha inquietado, es que siempre se habla de prevenir el Alzheimer y todo lo demás, pero en realidad, ¿hasta qué punto podemos hablar de prevenir cuando una enfermedad se desconoce por completo realmente la causa? Porque realmente por más que se diga, que se explique que acerca de la proteína y todo lo demás, pero realmente eso no explica por qué y como no sabemos el por qué, ¿cómo podríamos hablar de una prevención efectiva, ¿no? Entonces, solamente podríamos hablar de prevenir, ¿en qué sentido, en todo caso? ¿Qué cosas podríamos decir cuando vemos artículos que salen en que dicen prevenir el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrías comentar al respecto? Sí, es una pregunta que siempre aparece, ¿no? Y que tiene su trasfondo muy importante, ¿no? Sí. Yo podría explicar lo de la proteína, no lo voy a hacer, por supuesto, por eso está en artículos y bueno. Claro, sí, sí. ¿Qué es lo importante? Yo le voy a hacer una analogía, porque yo creo que es la forma más bonita de verlo. Yeah. Envejecer, en general, es como ir a un restaurante, ¿no? Al final de la cena le van a dar una factura. Ese es su envejecimiento, ¿no? Si usted come mucho, paga mucho. Si come poco, paga poco. Depende de lo que come, depende de lo que paga, ¿no? Claro. Entonces, envejecer es un poco esto. Si tenemos una vida sana, y digo sana sin extremismo, yo creo que el extremismo es todo aquello que nos perjudica. Sin extremismo, equilibrado. Jamás, nunca escuché ningún especialista, médico, psicólogo, quien sea, decir, no puedes tomar una taza de vino. No, inclusivamente existen artículos que dicen que es preventivo. Ahora, una taza, no una botella, por supuesto, ¿no? Porque estaríamos buscando otro problema. Entonces, yo creo que es esto. Al final de cuentas, si tenemos una vida sin grandes exageros, ¿no? Vamos a tener un envejecimiento favorable. Si tenemos una vida muy compleja, llena de exageros, dormir poco, comer mal, fumar, tomar otro tipo de sustancias, y no me refiero únicamente a drogas, me refiero también a fármacos, que es una forma de droga lícita, que también nos puede generar alteraciones importantes, ¿no? Entonces, si logramos esto, esta es la prevención, ¿no? Vivir bien. Y por otra parte, porque me puede decir, pero el Alzheimer es genético. Una parte es genética. Existe una predisposición, pero esa predisposición está asociada a factores de riesgo psicosociales, a la sociedad. ¿Cuántos enfermos mentales, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, se detonan por el consumo de una sustancia? Porque si no, probablemente jamás se detonaría. La persona tendría esta predisposición, pero no aparecería como enfermedad. Entonces, creemos que el Alzheimer, aun siendo una enfermedad que está muy relacionada con el ámbito genético, también puede tener detonantes en la sociedad, ¿no? Y recuerdo que al principio nos decían que esto no era lógico, ¿no? Porque aparecían algunos casos. Yo recuerdo de una profesora, la conocí muy poco, pero era profesora en la universidad donde yo estuve, y postdoctorada, en fin, con toda su formación, y tuvo Alzheimer, ¿no? Entonces la gente decía, ¿ves? Por mucho que estimules,
puedes tener, bueno, estimulada cognitivamente estaba, ahora, tenía una vida sana, ¿no? Es decir, qué comía, qué tomaba, qué ejercicio hacía, porque a veces pensamos que pequeñas cosas no nos hacen mal. Tal vez comer un poco más de queso en un día no nos haga mal, pero todos los días es realmente muy malo para cuestiones de arterias, etcétera, ¿no? Como el chocolate, otra sustancia que nos hace muy bien, pero entonces yo creería que hay aquí un juego, ¿no? Un juego entre el tipo de vida que tenemos, sin extremos, repito, es decir, equilibrada, una fiesta, una salida, por supuesto, ¿no? Un exceso de vez en cuando, por supuesto. Ahora, que no tiene obligatoriamente que ser solo genético. Yo creo que es un poco aleatorio, ¿no? Y me viene a la cabeza de inmediato el COVID-19, otra enfermedad aleatoria, es un poco aleatorio. Hemos visto jóvenes, muy jóvenes, fuertes, que tienen una buena preparación física, se alimentan bien y no han logrado, y tenemos adultos mayores con 100 años que han salido, ¿no? Entonces, también hay esta cuestión inmune, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de quién somos al final de cuentas. Y para cerrar la respuesta, le voy a decir algo. Es probablemente la enfermedad, se considera la segunda enfermedad que más genera fallecimientos en el mundo, y es la que menos se habla, ¿no? O bueno, sí se habla, pero en otras versiones, ¿no? Es el estrés. La gente vive con mucho estrés. Vivimos una sociedad terrible, ¿no? Yo escucho a mis abuelos y cuando cuentan, es decir, toda la tranquilidad que realmente producía. Nosotros estamos en constante estrés. Nosotros entramos en el carro, salimos de casa y pues ya empezamos a discutir, ¿no? O alguien discute con nosotros. Entonces ya empezamos en la calle. Llegamos al trabajo, igual. Salimos del trabajo, peor. Entramos en la calle otra vez, lo mismo. Entonces tenemos una serie de estructuras cerebrales que están constantemente activándose, ¿no? En el caso concreto es una que llamamos amígdala y se hiperactiva tanto que cambia de tamaño. Y ese cambio de tamaño genera patología, genera después enfermedades. Y nuestro cuerpo, fíjense que nuestro cuerpo está preparado para muchas cosas, ¿no? Nosotros, a mí como neuropsicólogo me gusta decir que el ser humano es perfecto, porque realmente es una perfección natural, ¿no? Mi cuerpo está preparado para un susto muy grande, ¿no? Y él compensa. Mi estructura cerebral, mi organismo va a compensar una serie de sustancias químicas en el cuerpo y va a hacer con que yo reaccione, esté tranquilo y todo regrese a lo normal. Para esto el organismo está preparado. Ahora, no está preparado para que todos los días yo esté en constante sufrimiento, estrés, tensión. A eso no está preparado, ¿no? Es lo mismo que compremos una bomba de agua, ¿no? De sacar agua de estas de los garrafones. Si la utilizamos constantemente, es evidente que se va a deteriorar antes, ¿no? Va a dejar de funcionar antes de tiempo. Es un poco, yo hago la comparación con el ámbito orgánico. Tanto activamos el estrés que en algún momento pues, ya no tiene cómo y ahí se nos va. Y yo creo que son estas inconformidades orgánicas que muchas veces, pueden ser detonantes de la enfermedad, de otras enfermedades, y creo que el Alzheimer no está fuera. Cualquier enfermedad neurodegenerativa que de repente se detona por situaciones que ni siquiera conocemos, ¿no? O que no veíamos. Y son enfermedades, estas sí, al contrario de las enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, estrés, etcétera, estas aparecen de un día al otro, ¿no? En un día estamos hablando muy bien, estamos bien, y al otro día ya hay alteraciones de memoria complicadas, ¿no? Y alteraciones de orientación, etcétera. Muchas gracias. Vamos, Eulalia, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Sí, así efectivamente, como dice el doctor Charles, nuestro cuerpo es maravilloso, ¿no? Dios nos ha creado perfectos, pero sin embargo, cuando no tomamos atención a nuestras emociones y nos recargamos, pues empiezan estas enfermedades, ¿no? Más aún ahora con la pandemia, pues hemos cambiado esta rutina, es un nuevo estilo de vida, ¿no? Cosa que hace que haya estas carencias, esta fragilidad en uno, ¿no?
Entonces, yo quería preguntarle al doctor Da Silva, ¿cómo podríamos nosotros hacer de que nuestros adultos mayores puedan un poco retraer un poco o atrasar un poco este envejecimiento, ¿no? ¿Qué actividades podríamos hacer, utilizar para poder un poco ayudarlos a que, bueno, lleven un envejecimiento activo y no avance rápido esta enfermedad, como estamos hablando del Alzheimer, ¿no? Ajá. Yo diría que eso es una relación mente-cuerpo, ¿no? Yo sé que es un poco filosófico, pero pues por ahí vamos también. El aspecto mente-cuerpo es fundamental. No podemos tener una mente sana en un cuerpo enfermo, tener un cuerpo enfermo con una mente sana. Nos limita de alguna forma. Entonces, yo creo que para que las personas realmente tengan un buen envejecimiento, y por lo que hemos visto, los ejemplos que hemos dado, por ejemplo, en ese artículo concreto que hablamos de Finlandia, 25% de la población, más de 25% de la población, son adultos mayores con más de 60 años, ¿no? Casi todos participan diariamente en los ámbitos sociales, ¿no? En las reuniones, en las fiestas. Cuando llegamos al Sinking, vemos adultos mayores de bicicleta, patineta, en fin, es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esta prevención, ¿no? Salud, cuerpo, mente, y un poco cosas que no son tan fáciles, ¿no? Pero tiene que ver con nuestro proyecto de vida, ¿no? Yo, a veces me preguntan, no debería decirlo, pero se los voy a comentar, ¿no? Me preguntan, ¿has trabajado mucho? Yo digo, yo no trabajo. Es decir, yo hago lo que amo, entonces no lo considero un trabajo realmente. Dar clases es estar haciendo lo que más me gusta, entonces no siento ese peso. Ahora, podemos todos hacer lo que nos gusta, difícil, pero pues podemos trabajar para ello, ¿no? Entonces, comienza por un proyecto de vida, pasa por algún amor propio, yo diría, ¿no? A mí me cuesta mucho, a veces, porque estoy trabajando, hoy me costó inmenso parar el trabajo y subirme a una caminadora y hacer una hora, ¿no? Pero lo tengo que hacer, es por mi salud, no es porque quiero tener un cuerpo moldado, atlético, no, es por salud, ¿no? Entonces, tengo que pensar en mi envejecimiento. Me gusta mucho comer queso, por supuesto, como a casi toda la gente, ¿no? A los que les gusta. No puedo comer, ¿no? Entonces, intento tener una satisfacción, porque creo que es importante, ¿no? En nuestras vidas, estar felices, estar bien, pero también moderar, ¿no? Y tal vez ir compensando con otras cosas, ir conociendo otras cosas. Digo, finalmente la comida, que acaba por ser también importante, y ser críticos contra a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental al momento de no generar estrés, de estar tranquilos, de vivir. Al final, yo creo que este COVID-19, ¿no? La enfermedad COVID-19 nos trajo un pensamiento, ¿no? Tuvimos que pensar, bueno, nos trajo varios pensamientos, pero tuvimos que parar para pensar, y yo esperaría que la gente entendiera que al final de cuentas nuestra vida es muy débil, ¿no? Es una línea muy débil. En un día, en diciembre, éramos los dueños del mundo, en enero estábamos encerrados en nuestras casas sin saber qué podría suceder, ¿no? O en un día somos las mejores personas del mundo, en el otro ponemos la mano en una superficie contaminada, pues, y no sabemos lo que puede suceder. Entonces yo creo que también es importante reflexionar. Cambió mucho el mundo, ¿no? La gente cambió, la sociedad cambió. Como decía Darwin, nosotros nos vamos adaptando, por supuesto. El problema es que la sociedad está cambiando demasiadamente rápido. Y yo cuando me empiezo a adaptar, ¿no? Al Internet, por ejemplo, y a ver mi Facebook en Internet, pues ya toda la gente lo está viendo en su reloj. Entonces dices, bueno, me tengo que adaptar. Cuando llego al reloj, pues ya no sé dónde estará, pero es demasiadamente rápido y no tenemos tiempo, ¿no? Y es la angustia constante. Ahora veo mucha gente angustiada
digo, en mi área, profesores, porque pues tenemos que dar clases, ¿no? Sí, pues. Pues igual, ¿no? Tenemos que estar tranquilos. Yo creo que los estudiantes nos entienden, a los que tenemos menos habilidades. Y si no nos entienden, es una cuestión de comunicación asertiva, ¿no? Es una cuestión de comunicar bien, correctamente, con respeto. Y funciona, siempre funciona. A no ser que alguien, pues, no tenga esa intención. Entonces no va a funcionar de cualquier forma, ¿no? Pues ya no Claro, tenemos lógico. cómo. Entonces, yo creo que Excelente. por ahí, ¿no? Tenemos que simplificar un poco más la vida. Puedo estar siendo un poquito utópico, pero pues si no simplificamos, sufrimos mucho y el sufrimiento es probablemente de los factores psicosociales que más perjudican a la salud orgánica y salud mental de las personas. Claro, ahí está. Sí, bueno, respecto a la aceleración hay una dinámica social muy acelerada también que tiene mucho que ver con la hipercomunicación, ¿no? Somos en un mundo súper comunicado, entonces todo lo que los procesos en marcha ahora son mucho más acelerados y el profesional se encuentra constantemente, como digamos, desactualizado siempre, porque siempre ocurren cosas nuevas que requieren una nueva mirada, un nuevo estudio, ¿no? Se ha vuelto una cosa así, ¿no? Que ya no es suficiente la academia para, ¿no? Para actualizar al profesional. El profesional tiene que estar mirando por la ventana, como se dice, los hechos que ocurren. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, estabas mencionando un libro, en concreto, una obra que has escrito, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí. Sí, les comento, Sí. es un pequeño libro, como les digo, se llama Ser Cuidador, Ah, Estrategias para el Cuidado de Adultos Mayores, es decir, sí, respetando o pensando en el autocuidado, ¿no? claro. Más que decir a las personas qué tienen que hacer, porque yo creo que las personas ya saben qué tienen que hacer para cuidarse, es darles algunas estrategias para que el tiempo que pasan cuidando sea más tranquilo, ¿no? Y que puedan estar mejor, no solo el cuidador como el adulto mayor, que nos parece también fundamental, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, esta obra fue realizada en investigaciones, como comentaba, hicimos 4.000 y 4.000 entrevistas a adultos mayores y a cuidadores. Eh, Me impactó mucho, yo creo, mi estimado Luigi, yo creo que me cambió la vida. Ah, qué Real, excelente, te lo digo con excelente. mucha sinceridad. Cuando vemos algunas sesiones de focus group, las tuvimos que parar para hacer intervención en crisis. La gente sufre. Pues no es, a veces hablamos, y yo creo que las personas que están un poco fuera de este contexto dicen, ay, qué exagerados. Es tremendo el impacto emocional que genera cuidar, ¿no? Y le puedo Ah, decir que no hablamos de, solo este grupo, solo aquel grupo. No, hicimos intervención en crisis con médicos, con enfermeros, con psicólogos, con toda la gente, porque realmente el sufrimiento es muy grande. Y no solo y el sufrimiento y otros aspectos, ¿no? Que nos damos cuenta. Yo recuerdo que en la Cruz Roja, en algún momento, se nos encortó el tiempo y en 2, 3 meses fallecieron 4 adultos mayores, ¿no? Pues andábamos que ni sabíamos, ¿no? Lo que decir, porque pues de repente se nos fueron 4 personas, independientemente de sus formas de ser, no importa, que las queríamos, que las escuchábamos, ¿no? Aunque fuera a repetir lo mismo, no importa, pero ahí estábamos. Entonces dejaron de estar con nosotros y no nos preparan al duelo, ¿no? Porque pues el duelo, por mucho que se le diga, es algo extremadamente difícil, ¿no? A veces hablamos de esto cuando llegamos a un funeral, ¿no? Damos nuestros sentimientos, entiendo lo que estás pasando. No entendemos realmente. no, Cada eso uno tiene una relación es la propia. cortesía, las palabras de Entonces, cortesía. exacto, es una cuestión empática, Sí, sí, entiendo, sí, pero no lo sí. sentimos, no No, sabemos. pues, no, es Y que, sí, bueno. algo que es muy complejo es que hay personas que no lloran, pero Ah, sufren mucho por sí, dentro. Es sí, decir, ni exacto, sí. siquiera podemos medir estos aspectos. Sí, 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 sí. Entonces, encontramos muchas personas sobrecargadas, realmente sobrecargadas, algunas ya en el linear del burnout, porque realmente es muy pesado. Y entonces fue eso que decimos, bueno, el libro, muy resumidamente, la primera parte nos dice que es cuidado formal e informal para retirar algunas ideas que a veces no son, creemos nosotros que tan evidentes. La segunda parte
explica las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades puede tener un cuidador? Estrés, depresión, etcétera, pero las explicamos en el sentido que el cuidador pueda sentir, pueda decir, estoy sudorando, tengo este cambio fisiológico, esto puede ser algún problema que ya estoy aquí conjunturando, ¿no? Un estrés, es decir, que el propio cuidador pueda detectar él mismo algunas situaciones. El capítulo siguiente es qué debe hacer. ¿Cuándo debe de ir al psicólogo? ¿Cuándo debe de ir al psicoterapeuta? ¿Cuándo debe de ir al médico? Porque hay situaciones de salud mental que tienen que ir al médico. Es decir, llegamos a un nivel, por ejemplo, de depresión que la situación tiene que ser conjunta, no psicólogo, médico. Tiene que haber dos tipos de intervención, psicoterapéutica y psicofarmacológica. Entonces, vamos explicando al cuidador cómo, dónde y cuándo, ¿no? Médico, terapeuta, psicólogo, terapeuta familiar, porque es algo que mueve mucho con la dinámica femenina. Después tenemos un capítulo que está reservado a las estrategias psicológicas para adultos mayores con patología, sin patología, de envejecimiento normal, patológico y duelo. Y finalmente, yo creo que los últimos dos capítulos fueron los que de alguna forma nos dieron mucho gusto. Uno de ellos es hablamos de fenómenos, ¿no? Como por ejemplo, el sentimiento de culpa. Es un fenómeno que el cuidador siempre lo siente. No lo tiene, en gran mayoría de las veces no tiene, perdonen, pero lo sienten, ¿no? Entonces, ahí fuimos poniendo pequeñas experiencias de las personas. Es como un diálogo, ¿no? De cuidador para cuidador. Cuando un cuidador lo está leyendo es como si estuviera hablando con el libro, ¿no? Porque de repente en el libro le dice, sucedió esta situación, y el cuidador dice, pues sí, ya me sucedió, ¿no? Entonces, es como una dinámica. Ahora, lo que sí intentamos es que se vayan justificando. Es decir, la persona cuenta, no sé, recuerdo que un cuidador, un hombre cuidador, teníamos ahí a su mamá en el centro de día, y de repente tuvo mucha estimulación cognitiva, estuvo muy bien durante muchos años y de repente empieza a tener alteraciones más severas. Esto sucede cuando hay estimulación cognitiva, ¿no? Y dejó de comer, ¿no? Entonces el hijo, que trabaja en el ámbito del arte, pues estaba en casa dándole de comer y de repente, entre el arroz y las verduras que estaban en el plato, pues acabó por hacerle una carita, ¿no? Y ella comió. Buena solución, mala solución, no sé. Lo que sé es que nosotros en el centro de día empezamos a adoptar a las personas que no comían y comían, ¿no? Entonces yo creo que esta interacción les lleva experiencia, son experiencias que se comparten. Y terminamos ese capítulo y dijimos, bueno, el libro está bien, pero nos falta algo nos falta, ¿no? Entonces decidimos hacer ese mismo conversatorio con los adultos mayores. Entonces, ahí el adulto mayor explica al cuidador qué es lo que entiende de esta sociedad, ¿no? Y le puedo decir que escuchamos muchos reclamos, es decir, desde que se suben a un transporte un transporte público y que las personas se sientan en sus lugares, que no les ayudan, que si vienen muy cargados nadie les apoya, que si les cae algo nadie les apoya. Entonces, sí hay muchos reclamos, por decirlo de alguna forma, pero es una visión importante que si no la conocemos, no entendemos, ¿no? Uno de los fenómenos es la percepción del envejecimiento. A mí me dejó feliz de alguna forma ver cómo percepciona el adulto mayor el envejecimiento. No todos lo percepcionan igual, pero esta percepción de realmente de ganar experiencia, de querer ayudar, de poder ayudar, y el reconocimiento que se hacen en algunos países, ¿no? Algo que tocamos en el artículo, hay países donde no es el hijo, ¿no?, que le paga al papá o a la mamá para cuidar al nieto, es el gobierno. El gobierno les da un dinero aparte para que cuiden a sus nietos. Y la respuesta del gobierno es, aquí con sus abuelos se están pasando las normas, ¿no? Las máximas éticas son los abuelos que se las están pasando. Las escuelas son muchos niños, es bastante más difícil, ¿no? Y el adulto mayor se siente bien porque quien le está pagando es el gobierno, es decir, está ayudando a su ciudad, a su país, es decir, tiene una perspectiva diferente.
Entonces, creo que también es una conversación muy interesante y el libro es esto, ¿no? 137, 140 páginas. Siempre intentamos condensar porque sabemos que la gente pues, no tiene tiempo para leer, es difícil tener tiempo, entonces intentamos poner todo muy sintetizado para que se pueda leer y entender y pues poder ayudar, ¿no? Al final de cuentas ese es el objetivo del libro. Esa es la idea del libro. Muy bien. Bueno, vamos a, Laura, tu último comentario, por favor, Eulalia, o pregunta, porque ya para pasar ya después a la pregunta final y vamos a ver si es que alguna persona más que desea preguntar algo. A ver. Bueno, yo felicitarle a doctor La Silva, ¿no? Por su ponencia, por ese libro. Sí. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Que sea fácil de llegar al cuidador, no sea que en palabras sencillas, ¿no? Para que Pues, sea más fácil, ¿no? Y como dicen, a veces por el tiempo uno no tiene mucho tiempo para leer, pero sin embargo, si el libro es ameno, pues de hecho que sí nos va claro, a gustar sí. mucho las estrategias, ¿no? Y Claro. ojalá que nos pueda compartir también por aquí, acá Perú, este libro, ¿no? Así puede ser que es. Sí, sí. Interesante. Muchas gracias. Muy bien, vamos, entonces, la última pregunta que yo le voy a hacer al doctor Charles es básicamente ahora que queremos saber un poco más de nuestro personaje gerontológico de esta semana, qué otra, pues, tiene sus facetas de su personalidad, ¿no? ¿Quién es Charles da Silva como persona, y de repente tiene otras facetas, ¿no? Otras cosas que quiera compartir, ¿sí? Bueno, intentaré compartir las buenas para que luego la gente no deje de hablar. Claro. No es cierto. Solo rápidamente decirle a Auralia, muchas gracias por sus palabras. El libro está en Perú, felizmente. Sí se vende en Perú, ¿sí? Qué bien. Creo que 2 o 3 países de América Latina no llegamos por cuestión de distribuidor, pero felizmente sí hemos podido Qué bueno. trabajarlo. Y también decirle, estimada Eulalia, que yo creo que el secreto está en la simplicidad, ¿no? Tenemos que ser lo que somos. Y Sí, pues pues. los egos, a veces prepotencia, ¿no? Que tiene que ver con esta velocidad, lo tenemos que dejar fuera, ¿no? Creemos que vivimos muchos años cuando pensamos que vivimos 80, pero la verdad no, son pocos, el tiempo es pequeño, el mundo ya aquí estaba cuando llegamos y nos vamos y el mundo va a continuar con otras personas, ¿no? Entonces creo que Claro. esto tiene que ser ameno, tiene que ser agradable. Así es. Respondiendo a facetas, bueno, me da miedo responder, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Pues, ¿qué le puedo decir? En primer lugar, pues les comento rápidamente que yo cuando llego a España voy para hacer un doctorado de neuropsicología. Había terminado mi especialidad, entonces estuve 3 años en el Hospital de San José viendo craniotomías, ¿no? Gente que se le quitaba el hueso del cráneo, se hacía una serie de intervenciones, las necesarias, ¿no? Que tenía mucho que ver con la enfermedad oncológica. Y pues yo venía feliz, ¿no? Yo quería pues, continuar. Entonces recuerdo que mi director de tesis, que después también fue mi director en la universidad, me dijo, Charles, tú haces lo que quieras, la tesis es tuya, es tu trabajo, pero pues te voy a decir que debes dedicarte al adulto mayor. Es importante, necesitamos gente y gente que le guste, ¿no? Y cuanto a las cabezas partidas, pues no sé, Charles, piénsate, ¿no? Entonces me dio un papel, pues una carta, ¿no? Y me dijo, ve a la Cruz Roja. Y ahí empecé. Ahí entré, estuve 20 minutos y le pregunté a la psicóloga, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? La gente está enferma. Es decir, recuerdo que pues, el estado del paciente de Alzheimer es muy agravado. Entonces, ¿pero qué puedo? Entonces me dio una explicación, hasta el día de hoy somos muy buenos amigos, me dio una explicación, ¿no? Muy humana. Y realmente es posible ayudarles muchísimo, muchísimo. Es impresionante porque hay cosas que son vías cerebrales, ¿no? Cuando dicen, la música. La música no es mágica. Lo que es mágico es cómo guardamos las memorias. Y yo cuando guardo una memoria, guardo movimiento y guardo la acción. Y la música me ayuda o con el movimiento o con la acción a recordar cosas que de otra forma no podría.
¿no? Entonces, sí hay formas bellísimas. Bueno, me convenció, empecé a trabajar con el envejecimiento y hasta el día de hoy, Ya, ahí qué vamos bien. trabajando Qué con esa bueno. área. Y pues nada, me gusta la filosofía, hice mi postdoctorado en filosofía, Ah, qué bien. gran parte de la licenciatura, porque pues necesitaba aprender, quería conocer, quería ver el trasfondo. Eh, no sé, me encanta la música y soy un amante de la foto, ¿no? Mi Instagram son fotos, fotos, Ah, fotos, sí, porque qué realmente es una pasión, ¿no? Ah, le encanta la fotografía también. Ah, excelente. He viajado, México, me faltan 4 estados por conocer y lo hacemos de carro. Y no porque, bueno, no me gusta andar de avión, la verdad es esa, ¿no? Cuando Ah, me sacan ya. del suelo es como, bueno, perdí el control. Pero vamos de carro, realmente es una belleza sin igual este país. Y vamos, vamos parando, ¿no? Vamos haciendo fotos. Tengo muchas fotos de España, Portugal, por supuesto, muchas de Qué México, bien. porque pues tiene una belleza muy importante. Bueno, yo creo que este continente, el continente americano, tiene una belleza especial, ¿no? Cuando comparamos con Europa son de realidades diferentes. Entonces, pues es una pasión tremenda. No siempre tengo tiempo, lamentablemente. Me gusta escribir, entonces pues, escribo Ah, mucho. excelente. Y cuando puedo, pues fotografía, música, conciertos, creo que a todos a mí al Excelente. menos, me hace desconectar, dejar de pensar en la dura realidad de la vida, ¿no? El trabajo, ¿eh? Aunque, como les decía, ¿no? Cuando hacemos lo que nos gusta, no es tan dura Claro. más. A veces estamos en fin de semana trabajando y decimos, ay, pero hoy es sábado, ¿no? Pero pues realmente estamos escribiendo cosas que nos gustan y pues escribimos, ¿no? No Claro. tenemos un estilo de vida fabricado de, sábado para los amigos, domingo, no, es Claro. conforme las cosas suceden, porque hacemos Claro. lo que nos gusta. Más, me encantan las motos, pero pues dejé de Ah, manejar moto, tuve un accidente, entonces dejé de ojo, manejarlo. que Sí, ya. me acompañaron 2 tornillos durante bastante tiempo, entonces Doctor, sí, en la rodilla. Entonces dejé, pero es una pasión, es el sentir la libertad, creo que una moto nos ayuda y no sé qué decirles más. Me gusta la sí, gente. no. Sí, Yo qué creo que bien, si no me excelente. gustara la gente no sería psicólogo. Entonces me Sí, es encanta la verdad. gente. Me gusta muy poco mm, la falta de respeto, me gusta poco la forma como a veces Ujú, vivimos, ¿no? Sobre bases de falsidad, de mentira, ujú. yo creo que seríamos todos más Claro, felices. Decía claro. mi abuela que da mucho más trabajo mentir que decir la verdad, ¿no? Porque mantener la mentira es un proceso cognitivo tremendo, ¿no? Y hay un día que se nos olvida y decimos la verdad y todo se estropea. Entonces, ella decía, no vale la pena, Charles, mejor la verdad. La gente se Está enfada, bien. pero de repente todo se queda como tiene que quedar, porque pues Claro. en algún momento se dice en Portugal que la mentira tiene piernas cortas, ¿no? Que Mm, siempre cae, sí, siempre sí, se ve. sí, sí, Entonces, sí. sí soy un poquito utópico, creo en un mundo donde la gente pues, es buena con todos. No creo que la gente nace mala, como nos decía nuestro estimado Zimbardo, aunque le tenga mucho aprecio. Es una de las teorías que no estoy de acuerdo, creo que la gente se va haciendo, ¿no? Se va construyendo en una ¿Qué va a hacer? sociedad. Claro, ¿No? Y claro. tiene que ver con sus experiencias, tiene que ver con sus miedos, tiene que ver con tantas cosas, pero creo que al final, en los buenos y en los malos momentos, mostramos nuestra capacidad, ¿no? Y hemos, creo que en situaciones extremas, mostrado cómo la sociedad puede ser muy buena y solo me gustaría a mí ver una sociedad que fuera siempre así, sin que necesitara de catástrofes o problemas y que fuera siempre pues unida, estuviera bien, pero bueno, y vamos pagando por eso, ¿no? Como Claro. ven, a mí me gusta decir lo que pienso y pago muy caro por ello, Muy no tengan duda, Eso es bueno. carísimo, carísimo. Pero pues me acuesto y duermo feliz, tranquilo, duermo mis 8 horas, no Claro. pienso porque realmente digo lo que pienso, pero bueno, tenemos que asumir Eso. ese riesgo, ¿no? De algún Ok, momento. gracias. ¿Eh? Bueno, en vista de que nosotros hemos terminado nuestras preguntas, si hay una persona, Janina, ¿tienes alguna pregunta por si acaso? Sí, ¿Alguien más? A sí, ver, sí, sí. Janina, sí. Antes de cerrar. Sí. A Muy ver, buenas, Janina, sí. sí, buenas noches. Gracias, doctor Charles.
en realidad lo que usted comenta sí tiene que ver casi mucho. Bueno, yo participo en voluntariados de centros de salud, personas de bajos recursos. Y en realidad yo escucho varias conferencias y digo, oye, todos, no todos, casi la mayoría hablan de personas de recursos, ¿no? Que puedan tener acceso a un móvil o acceso a un Zoom y ellos pueden realizar sus talleres. Sí. Y yo digo ahí, oye, ¿y qué cosa hago con los que no tienen? Qué complicado. Y que, o sea, ¿cómo los integro? Porque yo en los voluntariados tengo los teléfonos y a veces los llamo y es bastante triste y a veces es impotente porque tengo 20 que tienen teléfono, pero de los 20 se conectan 10. Y me dicen, no puedo, señorita, yo quiero participar, quiero ver a mis compañeros. Y digo, son bajos recursos, ¿qué hago? ¿No? De alguna u otra manera, para mí es bastante triste, pero también saco el lado positivo, sí, pero les llamo, ¿no? Habló bastante del tema del cuidador. Lamentablemente los de bajos y más bajos recursos, la clase B, ¿no? O C, algunos no cuentan, algunos simplemente van a la calle, otros, bueno, les cuida un familiar, o en tal caso algunos, pues, lamentablemente se arriman en un rincón y la muerte es lenta. De todo estos detalles, quisiera un punto de vista de parte de usted, doctor. ¿Qué estrategias podría aplicar en estas situaciones? ¿O cómo seguir ayudando? Porque en realidad sí me gustaría. Gracias. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay una que no puedo. Cuando hablamos de esta situación del apoyo y del voluntariado, siempre me gusta referirlo, ¿no? No olvidemos que de todos los grandes personajes del mundo, todos aquellos que lograron hacer algo realmente importante, ninguno de ellos nació rico, ni era rico, ¿ok? Es decir, esto nos dice que tiene que haber un esfuerzo de trasfondo, ¿no? Nadie, es decir, estas personas que han cambiado el mundo, perdón, cambian el mundo porque entienden que hay que hacer esfuerzos, ¿no? Y que el trabajo, pues, implica más trabajo y que hay que dedicarse mucho. Yo creo que cualquiera uno de nosotros podría lograr todo lo que quisiera, ¿no? Si uno de nosotros se pone como objetivo, no sé, ganar un premio Nobel, lo va a conseguir, pero va a trabajar durante muchos años única y exclusivamente para ello, ¿no? Entonces es un poco no tener familia, es un poco no tener tanta vida social, en fin. Entonces, yo creo que si no tenemos esta noción de lo que cuesta tener las cosas, pues le damos menos valor, ¿no? Y el valor es lo que nos hace diferentes, son esos valores. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, estrategias. Siempre es muy difícil. Yo creo que en estos casos, lo que mejor podemos hacer era lo que hacíamos en centro de día, implicar a la familia. Yo creo que ahí la comunicación asertiva tiene que ser con la familia. Ahí la forma de ayudar es con la familia. Fíjese que muchas veces cuando hablamos en los grupos del cuidado, nos apercibíamos que la familia no sabía qué estaba sucediendo, ¿no? He escuchado esto de un gran profesional de la salud en estos días que hablaba del COVID-19 y decía, si la gente no lo hace bien, es porque no se les explicó bien. Cuando yo no sé por qué, yo no lo hago, ¿no? Entonces yo creo que en este ámbito, esta sociedad tan rápida nos lleva tanto tiempo y tenemos tan poco tiempo para parar, ¿no? Sentarnos y tomar un café y pensar, o leer un buen libro y pensar, que muchas veces es nuestro trabajo sentarnos con ellos, con los familiares, y llamarles a la razón, ¿no? Mostrarles que la vida no es solo trabajo, que la vida no es solo correr, que está ahí esa persona. Y yo creo que cuando hay esta capacidad, las cosas cambian de inmediato
Ahora, pues también depende, ¿no? El nivel en que está la familia. Digo el nivel en el sentido de cuántas horas trabajan. Nosotros sabemos que de los factores de riesgo más importantes para problemas del cuidado y de la salud es la pobreza, por supuesto, y por otro lado, el trabajo que muchas veces es un trabajo precario. La gente trabaja 10 horas, tiene que transportarse hasta el trabajo y demora una hora más y demora otra hora para regresar y pasaron 12 12 horas horas. y el día tiene 24, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo tengo para sentarme, para abrazar a un familiar? ¿Qué disposición, yo diría, ¿no? ¿Qué disposición tengo al final de 12 horas de trabajo para sentarme al lado de un padre, de una madre, de un abuelo y abrazarle? Y disfrutar ese abrazo, estar 5, 10 minutos, no importa. Y no importa si va a repetir la misma historia que ya escuchamos 30 veces. Estamos ahí, sentimos, ¿no? Es el calor humano, es ese tiempo que nosotros guardamos para nosotros. Y leía hoy algo que me impresionó mucho, que es, más vale cuidar mientras podemos ver que más tarde buscar para recordar, algo así, ¿no? Es decir, no debemos esperar que la gente nos vaya. Escuchamos de los cuidadores en el libro, hay 2 o 3 historias de este género, ¿no? Que la familia no le importaba y de repente cuando el adulto mayor fallece, llegan a los lugares, ¿no? Donde están los velorios y la familia llora muchísimo. Y una de las personas que cuenta la historia dice, yo tuve que preguntarle, ¿por qué lloras? Tu padre estuvo 10 años y tú no lo fuiste a visitar, ¿por qué lloras? ¿No? Porque se dio cuenta, porque perdió. Y muchas veces damos cuenta de lo que amamos cuando perdemos. Y eso es drástico, pero es el tipo de vida, el tipo de sociedad donde vivimos. Ya es algo que, bueno, también no está en nuestras manos, ¿no? Completamente. Entonces, esa sería mi forma de ver, ¿no? Mi estrategia es conectarlos a la realidad. Vivimos en una realidad tipo Matrix, ¿no? Me recuerda la película, como si estuviéramos conectados con un cable a una computadora y todo se nos pasa al lado. Entonces tenemos que desconectar ese cable de vez en cuando y ver dónde estamos, ver con quién estamos y con quién queremos estar bien y estar bien. Y yo creo que esa puede ser la solución. Ha sido para nosotros, fue para nosotros muchas veces. Y no solo fue para el adulto mayor, porque el familiar recupera el vínculo, como también para el familiar que se da cuenta que realmente estaba a una velocidad exagerada, ¿no? Y entonces le baja un poco el ritmo y vive, porque trabajar 12 horas, dormir 8, ¿dónde vives, no? Tienes 4 horas para vivir al día. Entonces, Ok, bien, muchas gracias, doctor Charles da Silva. Realmente que ha sido una información muy valiosa la que nos ha proporcionado. Yo creo que la gente que va a estar al tanto del programa realmente lo va a disfrutar y realmente es algo muy bueno. Entonces, bueno, vamos a reiterar lo que dijimos anteriormente, que el próximo sábado la Central Informativa está realizando su 9º conversatorio y justamente tendremos nuevamente al doctor Charles da Silva, con el cual también podamos dialogar ese día en un conversatorio muy interesante. Es el sábado que viene, el sábado creo que es como que 10, ¿no? 10 cae, sí. El sábado 10, entonces tenemos al doctor Charles da Silva nuevamente. Y también recordarles la jornada que se va a realizar el 15 de octubre por una nueva visión del envejecimiento, que se trata básicamente de una especie de convocatoria, porque si bien es cierto va a haber una exposición, pero la idea es que es un evento que tiene 2 partes, ¿no? La parte que es positiva y la segunda parte que ella es diálogo, ¿no? O sea, va a haber para que todos aporten a este proyecto, a esta idea de renovación de la nueva visión del envejecimiento, que es muy importante para ver. Bueno, en todo caso, también quería recordar, la vez pasada, nuestro personaje gerontológico de la semana nos quiso mostrar este libro, que no hubo tiempo para hacerlo, este libro sobre el Reiki, nuestro licenciado Juan Campaña Miranda, que tuvo también momentos muy, muy gratos en la entrevista que le hicimos la semana anterior, y realmente que es un libro muy interesante, y justamente le agradezco porque está con la dedicatoria que ustedes pueden ver, y realmente tenemos en el equipo
tanto a nivel de la central informativa del adulto mayor, un equipo excelente de profesionales, tanto en la red internacional como también en los integrantes que trabajan desde Lima. Entonces, yo creo que estamos yendo por buen camino. Hay que seguir trabajando, seguir siempre con ese nivel de compromiso alto, con ese entusiasmo que lo demuestra el doctor Charles Silva en todo lo que hace, porque realmente él transmite ese entusiasmo y ese gusto por lo que hace, y eso es algo que debemos tener siempre presente todos nosotros. Les agradezco a todos por su participación, y bueno, estaremos próximamente en el próximo programa Gerontológicos con el licenciado Cristian Melo, que es de la República de Chile, el licenciado en trabajo social, y que tiene una experiencia muy interesante con el Club de Adulto Mayor de Penco. Bueno, hasta pronto. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Cerramos entonces. Hasta luego, gracias doctor, gracias Luigi. Gracias Muchas doctor. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.